Funcionamiento de la esfera de conciencia del Pasú, artículo C y artículo D. Vale. Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar con el estudio, la lectura y el estudio de Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea. Y estamos en el inciso funcionamiento de la esfera de conciencia del Pasú, y lo que vamos a ver es el artículo C, esquema de sí mismo y energía psíquica, y también el artículo D, expresión energética del pensamiento del Pasú. Bueno, lo que vamos a leer es muy simple y es muy complicado a la vez, pero vamos pasando por estos momentos dentro de la enseñanza de este conocimiento y de a poco vamos entendiendo, comprendiendo y empezamos a ver la realidad de cómo está conformado este Pasú, de cómo funciona y por lo tanto pues podemos empezar a vivenciar la experiencia en principio de vivir en el conocimiento gnóstico, dejando de identificarnos, por decir, en el Pasú y tratando de tomar distancia de todos los manejos que la inconsciencia, me gustaría decir, que sería la conciencia del Pasú, quiere que nosotros actuemos. Entonces vamos a este estudio, no es muy largo esta vez, 2 artículos. Vale. Artículo C, esquema de sí mismo y energía psíquica. Sabemos que todo ente que sea objeto de la intuición sensible será esquematizado racionalmente en la estructura cultural. Las relaciones y los sistemas de relaciones con principios que estudiamos hasta ahora nos han permitido entender de qué manera el designio descubierto da lugar a la verdad del ente representada por el esquema estructural. Pero si todo ente conocido es indefectiblemente esquematizado, habrá que preguntar entonces por el esquema que corresponde a sí mismo. Veamos el problema más claramente. El sujeto histórico del microcosmos que hemos denominado conciencia comienza a desarrollarse desde el momento en que el descubridor de entes se descubre a sí mismo como ente entre los entes. El descubrimiento de sí mismo revela de inmediato la diferencia entre el microcosmos, ente individual, y cualquier ente del macrocosmos. Esta diferencia, sujeto microcósmico, objeto macrocósmico, es evidente e innegable. Por eso, a partir del descubrimiento de sí, todo nuevo esquema de entes será referido a sí mismo. La dimensión potencia de cualquier relación actúa sobre el pensamiento según tal referencia hasta nivelar y tornar horizontales los planos de significación oblicuos. Ahora bien, este centro de referencia al cual se refieren por su dimensión potencia todas las relaciones susceptibles de ser conscientes y al que hemos identificado anteriormente con la esfera de conciencia, no es simplemente el sí mismo, el microcosmos, sino el sí mismo conocido, el microcosmos conocido, es decir, el esquema de sí mismo. La esfera de conciencia o de preconciencia en la figura 11 es en realidad un esquema de sí mismo, configurado de acuerdo al grado de conocimiento de sí que alcance el Pasú. Este esquema, según iremos viendo, adquirirá un carácter eminente con respecto a los demás miembros de la estructura cultural. Pondremos de relieve los aspectos más importantes del esquema de sí en los siguientes comentarios. Primero, la esfera de conciencia, al ser un esquema de sí mismo, es un símbolo complejo. Sin embargo, dicho símbolo está incompleto y en permanente proceso de formación.
¿Cómo crece? ¿Cómo se conforma el esquema de sí mismo? Respuesta: las continuas referencias a sí mismo, que determina la potencia de las relaciones en el pensamiento, actualiza y agrega nuevos elementos sémicos al símbolo que constituye el esquema de sí mismo. Esto quiere decir que la esfera de conciencia, por su carácter esquemático, es en realidad un símbolo, y que dicho símbolo se va completando como efecto de cierta especie de pensamientos referidos o intencionados hacia sí mismo. El esquema de sí mismo, que comienza a formarse a partir del descubrimiento de sí mismo, es decir, cuando se inicia el sujeto histórico, acompaña en su devenir el desarrollo de este sujeto. La historia del microcosmos, cuya línea subjetiva constituye la conciencia del pasú, es el esquema de sí mismo o esfera de conciencia. Segundo, la historia del microcosmos es, así, un esquema en permanente construcción al que denominamos esfera de conciencia. Y la esfera de conciencia es el centro al que están potencialmente referidas aquellas relaciones estructuradas en función de sí mismo. Pero todo esquema surge de la interpretación racional de un designio. Es evidente que al descubrir al microcosmos, en que consiste el pasú, el ente pasú para sí mismo, se ha de haber revelado en algún grado su designio. Pero no es menos evidente que tal revelación sólo podrá ser completa cuando todo el microcosmos haya sido racionalizado, es decir, cuando el esquema de sí mismo contenga como verdad a todo el microcosmos. En el artículo F, comentarios quinto y sexto, veremos en qué consiste el designio de sí mismo y comprobaremos que su descubrimiento y las referencias que motiva implica una conmoción en el sujeto racional. El esquema de sí mismo depende de la evolución de la mente, de la capacidad actual, en todo momento, para aprehender racionalmente el designio de sí e interpretarlo en un esquema lo más completo posible. En resumen, el esquema de sí mismo, la esfera de conciencia, la historia del microcosmos, es un símbolo en formación que jamás acaba de completarse, porque el designio de sí mismo, al que interpreta, jamás acaba de ser conocido por el pasú. Para finalizar, vamos a confirmar lo dicho en el inciso memoria arquetípica y razón. La esfera de conciencia es una especie de memoria. El solo hecho de que la esfera de conciencia consista en una historia del microcosmos debe dar la idea de que una serie temporal de sucesos psíquicos han de estar necesariamente memorizados en ella. Del mismo modo que la estructura del cerebro puede ser denominada memoria arquetípica y la estructura cultural memoria conceptual. La estructura del esquema de sí mismo es llamada memoria representativa. Lo de representativa va por motivos que se verán en el artículo F. Tercero, no obstante su aparente devenir, es decir, el permanente cambio que constituye su progreso hacia la verdad completa, el esquema de sí mismo puede ser también pensado como los otros esquemas de la estructura cultural. Lo explicaremos. Todo esquema o relación es vivenciado por el pensar como pensamiento, el cual se halla fundado en un significado, propio del esquema, que se perfila en relieve sobre el horizonte de la significación continua. El esquema de sí mismo es el que tiene las dimensiones máximas, mayor extensión, mayor comprensión y mayor potencia, que cualquier otro esquema o relación. El pensar un esquema semejante supone la aprehensión de un significado de jerarquía superior, pues la esfera de conciencia es un centro de referencia para todos los planos de significación. Vale decir, el sujeto cultural tiene la posibilidad de contener en un pensamiento al esquema de sí mismo, pero tal posibilidad es justamente la que señala el inicio del sujeto consciente, el sujeto cultural. Al reflexionar sobre sí mismo, anima al esquema de sí mismo y se eleva como sujeto consciente. Por el contrario, para el sujeto consciente, todos los esquemas de la estructura cultural son inteligibles, es decir, tienen significado en algún lenguaje.
Pero si todo esquema de la estructura cultural resulta inteligible para la esfera de conciencia, ella misma, en tanto que esquema de sí mismo, ¿en qué lenguaje se torna inteligible su significado? Respuesta: el lenguaje propio de la esfera de conciencia, en cuyo contexto ella puede ser notada y entendida, reflexionada en la historia inmanente. El significado de la esfera de conciencia o esquema de sí mismo se expresa en un lenguaje histórico, es decir, se manifiesta al entendimiento como una forma del tiempo. Intuir el significado de la esfera de conciencia equivale a intuir la línea subjetiva del sujeto histórico inmanente, a captar la unidad de la conciencia como una historia. Cuarto, naturalmente, fuera de este que le es propio, la esfera de conciencia puede ser notada en cualquier otro lenguaje y el concepto correspondiente expresado en el mundo mediante signos adecuados. Nos interesa ahora destacar uno de tales conceptos que los virias perdidos han proyectado en los últimos milenios. Este concepto es el de energía, al que se pretende derivar de otros entes por desconocerse cuál es el verdadero esquema del que procede. Pero sin importar a cuál ente lo aplique la ciencia, el concepto de energía expresa el significado de la esfera de conciencia. Por supuesto que un concepto que debe anotar al esquema de máxima extensión y comprensión ha de poseer también tales dimensiones extremas, además de máxima connotación, la proyección del concepto energía en signos físico-matemáticos. Por ejemplo, a pesar de la complejidad que patentiza, apenas alcanza a insinuar el significado del esquema de sí mismo, del cual procede. Por eso, al afirmar que las esferas psíquicas son de energía, dijimos más atrás que no aplicamos el concepto de energía a la psique, sino que, por ser la psique de energía, existe concepto de energía. Quinto, si el concepto de energía expresa el significado de la esfera de conciencia, podemos indagar en base a qué propiedades de la misma se define la energía psíquica. En primer lugar, observemos que el esquema de sí mismo deviene, varía, cambia, se mueve. El movimiento es, pues, la primera propiedad de la energía psíquica. En segundo término, hay que notar que la esfera de conciencia es el centro de referencia hacia el que apuntan las potencias activas de las relaciones históricas. La dirección es entonces la segunda propiedad evidente de la energía psíquica. Pero para que algo energético, un símbolo por ejemplo, dirigido hacia un centro de referencia, pueda llegar hasta él, hace falta que la energía sea lo suficientemente intensa. La intensidad es, pues, la tercera propiedad importante de la energía psíquica. Por ahora, sin descartar completamente otras propiedades, podemos afirmar que la energía psíquica se caracteriza por el movimiento, la dirección y la intensidad. Naturalmente, con estas tres determinaciones, la energía psíquica es análoga a una magnitud vectorial de la física. D. Expresión energética del pensamiento del Pasú. Las referencias potenciales que existen en las relaciones introducen en el pensamiento una dirección o intención temporal que lo dirige hacia la esfera de conciencia. Estos pensamientos, conscientes en mayor o menor grado, son los responsables del cambio progresivo que manifiesta el esquema de sí mismo. Pero el cambio, el movimiento, ocurre en la energía psíquica y su causa está en la potencia activa, en sus referencias al esquema de sí mismo. En física se ha definido también una relación causal entre la potencia y la energía que será conveniente tener en cuenta por su valor analógico. Una forma de energía, el trabajo mecánico, se relaciona con la potencia en función del tiempo en que dicho trabajo se desarrolla. Potencia, W, tiempo, T, igual trabajo, A. W.T igual a 1. Tenemos aquí, aunque con diferencias de significado,
tres conceptos que intervienen en la estructura psíquica: potencia, tiempo y energía. Trabajo. Volveremos sobre esta fórmula. Por otro lado, el trabajo mecánico se define como el producto de una fuerza por la distancia que se ha desplazado su punto de apoyo. Trabajo A igual fuerza F, distancia D. A igual a F, D, 2. Sustituyendo en 1 el valor dado al trabajo por 2, W, T igual F, D. O bien, W igual F, D sobre T. Pero como D sobre T igual V, es decir, el cociente de la distancia y el tiempo es la velocidad, W igual F, V, 3. La potencia es, según 3, una función de la fuerza y la velocidad. Una analogía con esta relación suelen emplear quienes dan preeminencia a las ideas por sobre las configuraciones estructurales de la psique. Surgen así los conceptos de idea, fuerza o velocidad de las ideas. Por el contrario, al establecer correspondencias analógicas entre la psique del pasú y el modelo estructural, nosotros nos ajustaremos a las dimensiones de la fórmula. 1, vale decir, a la potencia, al tiempo y a la energía. Vamos a definir entonces una función cuyo dominio es la producción de pensamientos en la estructura cultural del pasú y a la que denominamos expresión energética del pensamiento del pasú. Potencia, W. Tiempo trascendente, TT, igual energía psíquica, EP. W. TT igual EP. 4. Hay que insistir en que esta fórmula solo tiene la finalidad inductiva de facilitar la explicación. Si suspendemos por un momento los prejuicios cientificistas y nos atenemos a la conclusión anterior que dice el concepto de energía significa la esfera de conciencia, no nos resultará tan extraña la función 4. Antes de utilizar la expresión energética para explicar la producción de pensamientos conscientes, debemos tener en claro cuáles son sus implicancias. Es lo que destacaremos en 3 comentarios. Primero, la energía del pensamiento racional depende, según 4, de la potencia activa, W, y del tiempo trascendente, TT. Este tiempo, TT, es el que mide la duración del pensamiento sobre la relación y será definido más adelante. Segundo, a mayor potencia activa, W, en la relación, mayor energía, EP, en el pensamiento. Tercero, a mayor tiempo, TT, de duración de la actividad, potencial, mayor energía, EP, en el pensamiento. De estos comentarios a la función 4 se desprende, tal como cabía esperarse, de una expresión analógica, que la potencia activa y el tiempo trascendente son causa de la energía psíquica. Vamos a definir ambos conceptos. Una relación se define en base a 3 dimensiones: extensión, comprensión y potencia. Pero una relación es en realidad el esquema sémico de un ente, es decir, un símbolo complejo, una subestructura de elementos sémicos. La potencia es lo que permite a los símbolos subsistir como tales y permanecer estructurados. Mas no debe creerse con esto que la potencia es un mero contenido de los símbolos. Ella es el principio que hace posible la manifestación de los símbolos en el pensamiento. Cuando el pasú ya posee sujeto histórico y en consecuencia esquema de sí mismo, la manifestación de los símbolos se efectúa con referencia a la esfera de conciencia, es decir, intencionados, dirigidos hacia ella. El plano de significación y con ello el concepto del significado se tornan entonces horizontales para el pensamiento. Recordemos que el pasú, en el estado evolutivo que lo estamos considerando, ya posee, aunque incipiente,
un sujeto histórico y un esquema de sí mismo. Podemos afirmar, pues, que la potencia es el sustrato fundamental de todo símbolo psíquico de la estructura cultural. Por ella, los símbolos subsisten y se manifiestan en el pensar. Pero los principios, que son símbolos simples, solo subsisten, no se manifiestan jamás al pensamiento, aunque pueden ser conocidos por un reflejo o copia en una relación conexa, según ya se explicó. Por eso se dice que su potencia es pasiva. Las relaciones, por el contrario, subsisten y se manifiestan. Su potencia es activa. El pensamiento consciente, que hace crecer al esquema de sí mismo, depende de las manifestaciones de los símbolos de la relación que mienta, es decir, depende de la potencia activa. A ella nos referiremos de aquí en adelante, aun cuando digamos simplemente potencia. En resumen, los símbolos del esquema o relación subsisten sostenidos por el sustrato de su potencia. Si un pensamiento mienta la relación, los símbolos se manifiestan con una determinada energía. Tal actividad es también producto de la potencia. En un próximo artículo estudiaremos la manifestación de los símbolos en el pensamiento. Ahora nos ocuparemos de su subsistencia, para exponer la definición pendiente del tiempo trascendente. En el inciso esquema del universo del uno se mencionó la triple composición del demiurgo, poder, belleza y sabiduría, y se explicó que el poder lo ejerce el aliento o trascendente fluir de su conciencia-tiempo. Encontramos así en la esencia del macrocosmos la potencia o poder y el tiempo conciencia cósmica o aliento, unidos como causas de la existencia de los entes, de manera análoga a la expresión energética del pensamiento. 4. Aunque la fluencia del aliento es el tiempo inmanente del macrocosmos, aquí lo denominaremos trascendente, atendiendo a su íntima penetración en la estructura cultural del microcosmos o pasú. En el tiempo trascendente o tiempo del macrocosmos se desarrollan los procesos entelequiales de los arquetipos universales. Los entes conocidos son momentos de tales procesos, detenciones efectuadas por la razón para descubrir el designio demiúrgico, el ser para el hombre. Los entes cambian constantemente por efecto de sus evoluciones, pero permanecen siendo entes en su devenir, es decir, subsisten como entes en el tiempo trascendente. Para que los incontables procesos evolutivos que se desarrollan en el macrocosmos converjan hacia la finalidad, es decir, no diverjan de la macroentelequia, pralaya, los entes se estructuran en un organismo cósmico cuyas funciones apuntan teleológicamente hacia la finalidad. Por lo tanto, ese permanecer en el cambio que caracteriza el proceso de los entes no se realiza aisladamente en el seno de los entes, sino que, contrariamente, todos los entes se hallan enlazados entre sí. ¿En qué consiste el enlace, la relación, entre entes que cambian sin cesar? Respuesta en la razón entre movimientos, que determina la simultánea permanencia de los entes en el tiempo trascendente. Algunos aspectos de esta razón son los que suelen descubrir la ciencia empírica y traducir imperfectamente en lenguaje matemático, como leyes o relaciones cualitativas entre magnitudes características de los fenómenos. El supuesto fundamental para que una razón teleológica enlace a todos los entes por permanecer en el cambio es que exista alguna especie de sincronización entre todos sus procesos. En otras palabras, los movimientos en que consiste el devenir de los entes pueden ser de muchas clases, uniformes o variables, continuos o discretos, lineales o secuenciales, oscilatorios, rítmicos, cíclicos, etc. Pero cualquiera sea la clase de movimiento que caracteriza el proceso de los entes, la razón teleológica que los enlaza determina que en cada momento absoluto del tiempo trascendente exista coincidencia de momentos relativos de los movimientos de los entes. O sea, existe una especie de sincronización de movimientos que se verifica en cada momento del tiempo trascendente por la simultánea permanencia en el cambio de los entes.
Ahora bien, el cuerpo material del Pasú es un ente entre los entes, y como tal permanece en el tiempo trascendente. En consecuencia, los movimientos que componen su proceso entelequial deben estar sincronizados con los restantes movimientos del macrocosmos. Naturalmente, algunos movimientos en las funciones orgánicas, tales como los ritmos cardíaco y respiratorio, los ciclos septenarios del crecimiento, la extensión del espectro sensorial, las ondas cerebrales, etc., presentan una razón más visible con respecto a movimientos proporcionales del sistema solar. Pero, en rigor de la verdad, todos los movimientos orgánicos, desde los atómicos hasta los psíquicos, ocurren en coincidencia con otros movimientos del macrocosmos. Los relojes atómicos, biológicos y psicofisiológicos del Pasú están sincronizados con los relojes cósmicos que regulan los movimientos de los entes según patrones universales de razón. Al referirnos al cuerpo material del Pasú, en el inciso memoria arquetípica y razón, afirmamos que el mismo constituye minor mundus, un microcosmos que refleja al major mundus o macrocosmos. Veremos ahora cómo debe entenderse esta afirmación. En primer lugar, hay que advertir que microcosmos designa a la finalidad del Pasú, vale decir a una entelequia que debe ser alcanzada y no a una realidad presente. En segundo lugar, observemos que un microcosmos actual, un reflejo absoluto del macrocosmos o entelequia real, ha de ser por necesidad un ente autónomo, como lo es a su modo el demiurgo. Pero acabamos de ver que el cuerpo del Pasú se encuentra sincronizado en todos sus movimientos con relojes patrón del macrocosmos y, por consiguiente, enlazado a los demás entes, estructurado a ellos. El cuerpo del Pasú no es, en efecto, un ente autónomo. He aquí la aparente paradoja. Un microcosmos debe ser un ente autónomo. El cuerpo del Pasú, al que denominamos microcosmos, no es un ente autónomo. ¿Qué es entonces el Pasú? ¿Qué es su cuerpo? Respuesta. El cuerpo del Pasú es un microcosmos potencial. Será un microcosmos actual cuando se transforme en un ente autónomo, es decir, cuando se independice de su sincronización con los procesos de los restantes entes del macrocosmos. Es evidente que a medida que el Pasú progresa hacia la entelequia, ha de ir transformándose cada vez más en un ente autónomo, pues tal condición está impuesta por la finalidad. Pero, ¿en virtud de qué proceso interno se obtiene la autonomía microcósmica? La respuesta ya fue adelantada en el artículo A. El Pasú se va transformando en ente autónomo a medida que cumple el objetivo microcósmico de la finalidad: construir un esquema de sí mismo o esfera de conciencia, de tal perfección que, al ser reflexionada por el sujeto consciente, racionalice completamente al microcosmos. La conciencia, análogamente al aspecto poder del demiurgo, ha de poder aplicarse, compenetrarse, difundirse, etc., en el microcosmos y sincronizar sus movimientos internos con sus propios relojes patrón, o sea, ha de poder desincronizarlo del macrocosmos, evitando participar del tiempo trascendente, ha de sustraerlo de su permanencia en él. Como se verá en el próximo artículo, para que ello ocurra, la esfera de conciencia ha de presentar la dimensión de un tiempo propio del microcosmos, es decir, de un tiempo inmanente. En el inciso anterior, artículo H, explicamos que el continuo movimiento corporal del Pasú, cuando no obedece a la expresión concreta de un concepto, pone un sentido general en el mundo al que se denomina armonía. El mero hecho de estar en el mundo hacen del Pasú un postor de sentido armónico, y por eso la armonía se define como una relación entre los movimientos del microcosmos y del macrocosmos. Es conveniente vincular el concepto de armonía con el de autonomía microcósmica que acabamos de definir, para mejorar la comprensión global de la sabiduría hiperbórea. La armonía, en efecto, depende de la autonomía microcósmica. A mayor autonomía, mayor armonía, vale decir, mayor sentido general, puesto por el continuo movimiento corporal.
En consecuencia, la producción de armonía está opuesta a la sincronización de movimientos entre micro y macrocosmos. En otras palabras, a mayor sincronización, menor armonía. En el extremo desfavorable, una sincronización total y absoluta de movimientos implica la no existencia de la entidad microcósmica. El cuerpo del Pasú sería, en ese caso, pura entidad animal. Queda claro, pues, que el Pasú es un microcosmos potencial, cuyos movimientos internos se encuentran sincronizados en algún grado con los movimientos externos del macrocosmos. Pero, aunque el microcosmos potencial se despliegue constantemente y tiende hacia su entelequia, hay algo en él que permanece invariable, su esencia orgánica, que reproduce a la estructura del macrocosmos. Lo orgánico, lo estructural del microcosmos permanece en el tiempo trascendente, a menos que se independice alcanzando la autonomía óntica. Por eso ahora se ve claramente. Afirmábamos más atrás que los sistemas de la estructura cultural se manifiestan en el pensamiento y subsisten en el tiempo trascendente. Resumiendo, en el Pasú, microcosmos potencial, la subsistencia de los sistemas, principios y relaciones ocurre en el tiempo trascendente, del cual el microcosmos participa. Y lo que subsiste en los sistemas es el sustrato esencial de los símbolos, vale decir la potencia. Con estos enunciados sintéticos completamos las definiciones de los dos términos causales que aparecen en la expresión energética del pensamiento. 4. Potencia y tiempo trascendente. En el siguiente artículo pondremos en claro el concepto de sujeto individual del microcosmos, que ostenta el alma del Pasú para retomar luego el estudio de la expresión energética del pensamiento. Muy bien, hasta aquí entonces la lectura de estos dos artículos, el C y el D. Y bueno, nos vamos dirigiendo hacia el reconocimiento o el primer conocimiento de cómo funciona este animal hombre que tiene encerrado un espíritu en su profundo interior y fuera de él. Bueno, nos vemos entonces en el próximo video y a continuar y a no poner sentido a este mundo. Ese es el punto donde quedamos atrapados. Hasta pronto, hasta el próximo video. Chao.